Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos y amigos, a este espacio Fe y Razón 34. Como siempre, queremos compartir con ustedes distintos temas que podamos analizar juntos desde el ámbito científico, histórico, desde la filosofía de la ciencia, desde la sociología y la parte cultural, pero siempre fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estableciendo una defensa racional del Evangelio, como nos manda la misma palabra de Dios. Da razón de la esperanza que hay en nosotros, y hay razones suficientes para nosotros poder entender que nosotros venimos de Dios, de ese Dios creador de todas las cosas, y que el cristianismo es la cosmovisión de vida más concreta y sólida para dar respuestas a las preguntas más profundas del ser humano. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos después de la muerte? Que es una gran incógnita que ha tenido el ser humano a través del tiempo, a través de su historia, y ese sentido de trascendencia que tenemos de manera irrefutable, de forma interna, pues esto es lo que más nos presenta una realidad consistente, ¿no? De hecho, el sentido de trascendencia que cada ser humano tiene, de creer que existe algo superior, ha sido avalado por una área científica como las neurociencias. Y vamos a hablar ahora, vamos a compartir con ustedes un fragmento que presenta a 10 destacados científicos creyentes, cristianos, que independientemente de que ellos son hombres de ciencia, demuestran que la fe y la ciencia pueden ir perfectamente de la mano, porque una no refuta a la otra, no contrapone, sino que a través de la ciencia, pues nosotros vamos viendo cómo opera la naturaleza, la realidad de todas las cosas en función de su desarrollo sistémico luego de haber sido creado. Y por eso estos científicos no tienen ningún temor de ser creyentes, porque ellos, al igual que los científicos que establecieron el método científico, se dieron cuenta de que la ciencia es una metodología que sirve para observar los fenómenos de la naturaleza, no para dar explicaciones trascendentales, no para decir que Dios no existe. Ya esto es un asunto de el sentido del ser humano y su capacidad de poder entender el por qué estamos aquí y la búsqueda de respuestas que siempre hemos tenido. Por eso el cristianismo como cosmovisión de vida, y eso lo han reconocido incluso personas que no son cristianas, es la filosofía, si se pudiera llamar así, o la cosmovisión de vida más coherente con la realidad, más coherente con la existencia del ser humano, el por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué tenemos ese sentido de trascendencia, lo explica muy bien el cristianismo. Vamos a ver algunas declaraciones de estos 10 científicos, vamos a analizarlos juntos para ver si ellos, que incluso algunos de ellos son premios Nobel, si ellos tienen cierta razón siendo científicos y creyentes. El primero que vamos a ver, que vamos a escuchar, es Francis Collins, un ex ateo, una persona que se crió en un ambiente ateo, que se formó académicamente siendo ateo y que luego en su trayectoria de su formación académica, pues él recibió el Evangelio, él que era una persona completamente adversa a la fe cristiana, en lo poquito que le explicaron, un amigo pues le presentó el Evangelio, un amigo de la universidad, un amigo que también estaba estudiando con él
y con paciencia, con mucho respeto, con mansedumbre, le explicó las razones del cristianismo y el origen de todas las cosas y por qué los cristianos creemos lo que creemos. Vamos a escuchar a Francis Collins, director del proyecto más grande de Estados Unidos y del mundo hasta ahora mismo, sobre la investigación del genoma humano. We are here to talk about big questions. Maybe the biggest question of all. Does God exist? I won't give you a proof tonight, but I hope I will give you some things to think about. Things that have led me from being an atheist to becoming a believer and a follower of Jesus. Perhaps the most widespread fundamental. Bueno, aquí Francis Collins, el primero que sale en la lista. Un breve fragmento de una de sus conferencias donde él dice que por qué él cree en Jesucristo, ¿no? que lo hizo creyente. Y le llevó a entender que la fe y la ciencia pueden muy bien ir de la mano y esto no choca con entender el origen de todas las cosas. Obviamente, ya partiendo de esa base, de ese marco de referencia, puede haber distintas concepciones, distintas interpretaciones o criterios dentro de la cosmovisión cristiana, pero la base fundamental es que existe Dios, de que hay una mente superior creadora de todas las cosas. Vamos a seguir escuchando ahora un gran científico en el área de la física, precisamente, Ian Hutchinson, nos parece que es Hutchinson, que está Ian Hutchinson, en uno de sus debates, es físico, cosmólogo, hablando precisamente de la existencia de Dios. Fundamental assumption in the intellectual West today is that there is no reality beyond what natural science discovers, and that there is no authority or good higher than the freedom of the individual. Now, both science and individual freedom are good, but followers of Jesus, like me, have a different view. We believe that both the deepest reality and the highest moral meaning, or good, or authority, are to be found in loving relationship. Why is nature right? Bueno, Ian Hutchinson, un cosmólogo, físico, profesor, también catedrático, hablando precisamente de esa relación que tiene el cristianismo con su creador, una relación que profesa el amor y da contundentes respuestas sobre la moral del ser humano, el por qué existe el bien, que es el fundamento absoluto de la existencia, la maldad por qué surgió, que implica un estado de desobediencia, de estar apartados del bien. La maldad como tal es estar apartados de Dios, del Creador, y por lo tanto todas las consecuencias fruto de esto es lo que nosotros llamamos el mal moral. Y aquí un físico estaba precisamente debatiendo contra ateos que también son científicos y que dicen que la ciencia o los hombres de ciencia no pueden tener una fe, que la ciencia borra la fe, y eso es completamente falso. Y se explicaba en uno de estos debates, precisamente hablando del por qué un cristiano científico sostiene su creencia. Vamos a seguir viendo algunos otros hombres de ciencia en esta lista de 10 creyentes cristianos. Regular. Why does it follow regular laws that even? Why can we understand them? And we're so used to these ideas today that we don't realize that they weren't actually that obvious to most people through most time. And the reason for that is that if you just live in the natural world, it doesn't seem to be always that regular. It seems to be capricious. It changes itself all the time. And so what you can show, I think quite decisively historically, is that these ideas, these metaphysical underpinnings of science, uniformity, regularity, intelligibility, have deep theological roots. Their roots go back to a long history of theological reflection on a God who is faithful and sustains the world, therefore, in a regular way. But just simply the idea that the universe could be expanding, not sort of expanding into something, but just that the space-time metric changes and that there could be a beginning of time is just incredible. I mean, if you go back to before
Einstein's work and you go to Newtonian world, there's basically a coordinate system. There's X, Y, and Z, and T, right? And these are just fixed, and things happen in this grid, and you describe physical processes and events by putting them in this grid. And the idea that the universe was changing is just completely ludicrous to many people. And then along comes Einstein, and now we realize that space-time not only can expand and contract, but through the work of Hubble, it actually is. The universe is expanding, and so if you play it back, there was a time when the universe was incredibly small and tiny. That to me is just mind-boggling, and it actually adds to my sort of confidence that the creation story has some merit. Bueno, aquí en este fragmento vimos a John Peck, un profesor de astronomía y física, un catedrático, un físico, hablando precisamente de ese punto de inflación que fue desarrollando la expansión del universo. Él estaba hablando incluso de las ecuaciones de Einstein, él estaba hablando ahí de ese primer instante que el universo pues fue expandiéndose, y que si se rebobina la historia de la creación, como él le llama, pues si se vuelve hacia atrás, ahí todo se comprime en un instante, en un momento inicial, donde hay una causa que genera todas las cosas. Esa es la visión de un físico, de un catedrático, profesor universitario, cristiano, que da astronomía, que da cosmología y física, y que explica desde su posición con respecto a su cosmovisión el cómo él entiende la creación del universo. Estamos hablando de un hombre de ciencia que va en armonía con su fe para dar explicaciones desde la filosofía de la ciencia. Vamos a seguir viendo. I certainly have colleagues who speak very much the way I used to speak. Like, how can you believe in something that you can't, prove mathematically or show in this way? And in fact, a friend of mine who's a mathematician used to say that to me. How can you believe in something that you can't prove? I only believe in things I can prove. And then one day he was reading a history book, and his friend, who happened to be a Christian, said, why are you reading that history book? You can't prove any of that. And he realized there's a lot of truth that has happened in the past that we can't prove today like you can a mathematical. And furthermore, of course, all of our science and our math rest upon axioms and things that we take at faith. So people who think that they can't deal with faith are really just deceiving themselves. So what I'm fond of saying, and I'll say it again tonight, is I don't have the faith to be a... Bueno, aquí estábamos viendo una profesora de matemática, una catedrática en matemática, respondiendo, por ejemplo, la pregunta que siempre se le hace a un científico cristiano, que cómo, o bueno, antes de ser cristiano, mejor dicho, ¿cómo tú puedes creer en algo que tú no puedes probar? Si no se prueba algo a través del método científico, no es válido, no existe, no hay forma de demostrarlo. Por lo tanto, esa falta de ausencia es prueba de inexistencia, o esa evidencia, según ellos, no existente, aunque la tengan frente a ellos, pues es prueba absoluta de inexistencia, lo cual en lógica no tiene sentido. La falta de cierta evidencia no es prueba de inexistencia, sino que nosotros vemos una evidencia, y si concluimos contrario a una reflexión lógica y razonable, pues simplemente estaríamos poniendo prejuicio y sesgo ante una evidencia que pueda apuntar a algo. Como los cristianos ven el devenir y el desarrollo de la naturaleza, cómo ellos interpretan la data para llegar a una conclusión filosófica en muchos casos, que puede ser teológica según su cosmovisión de vida. Y pues esta matemática dice muy claramente que cuando a ella le presentaron eso, alguien le dijo, oye, pero la historia no puede ser filtrada por el método científico. Por lo tanto, los eventos del pasado, incluyendo el origen del universo, no puede ser replicado en un laboratorio. No hay forma de poder establecer eso. Por lo tanto, la ciencia, desde su metodología, no puede darnos una conclusión
sobre la base de tratar de refutar la fe cristiana, la creencia en Dios. Y la metodología científica, el método científico, no es definitivamente concluyente, no da respuesta a todas las cosas. Y es algo correcto. La historia, aunque es un proceso científico que se debe de llevar a cabo investigando la arqueología, la antropología, estudiando los documentos, para fundamentar toda una estructura sobre la base de la investigación histórica, pues no puede ser filtrada por el método científico. El método científico tiene sus procesos, Así que ahora vamos a ver algo muy interesante. Vamos a escuchar a Ken Miller. Ken Miller, señores, la persona que trabajó en un momento determinado el experimento Miller y Urey, ¿no? Cuando él estaba muy joven, para tratar de descubrir el origen de la vida. Lograron en ese experimento incluso establecer un tipo de ambiente primigenio que ellos imaginaron, cómo era la Tierra primigenia. Y lograron sintetizar algunos elementos químicos, algunos aminoácidos lograron sintetizar, pero nunca lograron establecer la interacción que se debe de llevar para generar por lo menos el código genético, el ADN o el ARN que formara la célula. Este experimento no logró eso. Miren lo que dice un hombre muy utilizado por los ateos y que es un cristiano de la línea católica, pero es creyente en Dios y es un científico. Vamos a escuchar Ken Miller. An atheist. To me, the universe does require an explanation. The philosopher's very ancient question of why is there something rather than nothing is still a valid question. And as many people, including physicist Paul Davies, have pointed out, the laws of physics themselves demand an explanation that stands somehow out of science. Whether that is a physical explanation or a spiritual explanation, nature is not self-explanatory. And ultimately, if I had to tell someone why I am a theist, it is because precisely I think that nature, as we see it, requires an explanation. And the more we know of the world from science, the more it begs that explanation. Miren cómo dice Ken Miller. Él es creyente, él es cristiano, independientemente de que él ha sido utilizado y tergiversado por los ateos. Ken Miller dice que él es cristiano, él es creyente, porque como científico él entiende, él razona de manera lógica que el universo necesita una explicación. Las leyes de la física misma del universo requieren una explicación, y esa explicación, como él lo está presentando, es consistente y sólida sobre la base de la cosmovisión cristiana. Desde la cosmovisión cristiana es completamente sólida y consistente la explicación. Él dice que él es cristiano porque él entiende razonable la cosmovisión cristiana. Y la posición de que el universo vino de la nada, que han sostenido muchos ateos, la gran mayoría precisamente, y hombres muy brillantes que no creen en Dios y que solamente para tener un fundamento dicen algo tan extraño desde el punto de vista científico como que la nada produce algo. Kenneth Miller lo que dice es que él como científico entiende que la explicación de que la nada produce algo no es consistente. No es consistente. Vamos a seguir escuchando ya los demás científicos que tienen participación en este corte, en este fragmento de video. 10 hombres de ciencia creyentes cristianos. By saying there is a God who created the universe, and he's not an impersonal God. He has declared himself as a loving God who seeks a relationship with us and also gives us free will to choose him or not. And our purpose then is found in being in relationship with him. The order and structure of the natural laws, to me, suggests a God who ordained and conceived. Bueno, ahí vimos a Daniel Hastings, profesor de aeronáutica. Profesor de aeronáutica, físico, profesor de aeronáutica. Hablando precisamente del por qué él es cristiano.
de por qué él tiene esa creencia en Dios, que para él es razonable y obvio, hablando también de los fundamentos del origen del universo, de que esto fue creado por un creador, por un diseñador, valga la redundancia, ¿no? Creado por el Dios cristiano. Y para él, como científico, es bastante razonable tener esa postura, que va más allá, obviamente, de simplemente decir, soy cristiano, creo que Dios lo creó y punto. No, es una relación también con Dios en muchos de esos científicos. Vamos a seguir escuchando ahora a más científicos. En esta ocasión, un profesor de MIT de química, hablando precisamente de por qué es cristiano. Those laws. The astonishing complexity of living things to me suggests an architect who cares about those things. The fact that there is something rather than nothing suggests the existence of a creator of that something. And indeed, one of the joys I have in studying the natural sciences is that I learn a little bit about what God has done. And in the process, I think I come to understand a little bit of what He is like. He is much bigger, much grander, much more awesome, much more majestic than I would have previously imagined. See, science, it provides a set of tools that are useful for investigating phenomena in the natural world. But as powerful as it may be for dissecting planetary motion and battling cancer, it's not really intended for questions like, why did life forms originate in the first place? And we're free to speculate, opine, and have our beliefs, but science is not equipped to answer questions like this. This doesn't itself mean, let me be clear here, that there is an answer somewhere else. It just means that we have to be faithful to what science is, and that we can't extend the purview of science beyond what it is capable of addressing. The Lord led me to genetics, and I don't have time to get into that story, but it's a fascinating story. How He led me to genetics. It was not what I had planned to do, but my goodness, I'm so happy I did. I can't imagine myself doing anything else, but I see it all as part of His plan to lead me to that and to help me to see identity in a whole different way. And when I think about my own identity, I think of Christ and how He created us. He created us in His image, so we had identity with Him. And then we sinned, and His grace, we talk about grace, His grace, through His grace, He wanted to bring us back in relationship with Him and to bring us back in identity with Him. Bien, señores, aquí hemos escuchado 10 científicos de diferentes áreas del conocimiento, del desarrollo, de la ciencia, desde Francis Collins hasta Kenneth Miller, pasando por varios hombres en el área de la física, en el área de la bioquímica, pasando también por distinguidas damas en el área de también la bioquímica, ¿no? Hablando precisamente sobre el origen de nuestra existencia, sobre el origen de todas las cosas, y que son personas de ciencia con mucho conocimiento que hablaron precisamente del por qué son cristianos, del por qué se les hace pues coherente, razonable creer precisamente en ese ser trascendente, en ese ser creador de todas las cosas. Así que pues para nosotros es bastante obvio que todo lo demás que ataca al cristianismo es simplemente sesgo de confirmación de otras posturas que se respetan, pero que precisamente no buscan entender a aquellos que son cristianos, que son científicos y que tienen su postura, que tienen su razonamiento, y que es completamente falso decir que no se puede ser científico y a la misma vez no se puede ser creyente. Esto ha sido una falacia que se ha mantenido constantemente todo el tiempo, porque obviamente es parte del ataque que se ha venido desarrollando a través de la historia contra el cristianismo, sin tener en cuenta
o no toman en cuenta que la ciencia, el método científico moderno, nació precisamente con hombres de profunda fe en Dios, que nunca dudaron de la existencia de Dios, independientemente de que tenían distintas concepciones de cómo interpretar al Dios cristiano, pero nunca dudaron, nunca pusieron como una parte irracional creer en Dios y a la misma vez establecer ciencia. Hemos querido compartir con ustedes este programa presentando este fragmento, este video de 10 hombres de ciencia, también damas muy importantes de la ciencia, una matemática, una bioquímica, que son cristianas, en un momento fueron ateos, pero entendieron que es razonable creer en la existencia de Dios. Compartan este video, denos un like de apoyo para seguir creciendo como plataforma. Les invitamos a suscribirse, dándole también a la campanita de notificaciones. Y como siempre, les deseamos que el Señor les bendiga y nos vamos a ver en una próxima entrega, aquí en su espacio Fe y Razón.